Hoy en Wall Street Funded tenemos un perfil atípico en redes sociales. Alguien que viene de la parte institucional a la parte retail y ahora a la creación de contenido. Os presento a Alejandro. Hola, Alejandro, mucho gusto. El gusto es mío, gracias por venir. No, gracias a ti definitivamente por esta invitación y por estos espacios de crecimiento que realmente es lo que necesitamos para poder impactar más personas. Qué bueno. Me gustaría que contaras tu historia antes de entrar al mundo de las redes sociales, creación de contenido, que entiendan quién es Alejandro y quién forjó a este Alejandro que ven hoy en día. ¿Cuál ha sido tu camino? Bueno, te cuento rápidamente. Digamos que mi visión profesional siempre ha estado inmiscuida en todo lo que son las finanzas. Siempre muy apasionados por el mundo financiero, admirador de todos aquellos operadores que uno veía en un principio como un nicho muy cerrado de algunos corredores de bolsa, siempre poniendo mi foco en ello. Empiezo una formación profesional toda orientada hacia las finanzas y hacia los mercados, pero una vez que me entro al mundo laboral me doy cuenta que no es tan fácil y que realmente no es un mundo fácil de entrar. Entonces empiezo mi recorrido profesional inclusive en el mundo de la construcción, pero o sea, manejando finanzas y direccionando recursos. Posterior a eso, empiezo ya a tener un acercamiento a los mercados bursátiles, trabajando en fondos de pensiones, pero con los ojos siempre puestos allá. Como esa meta de querer alcanzar ese objetivo. Una vez que estoy dentro de los fondos de pensiones, pues es ese vacío que uno siente todo el tiempo, ¿no? Yo quiero estar allá, pero estoy acá y no quiero permitir que pase más tiempo antes de tomar una decisión. Pero definitivamente el hecho de ser uno empleado, de tener unos recursos fijos, de recibir una remuneración por el tiempo invertido, y dar ese salto a volvernos un perfil más inversionista, un perfil más independiente, pues ese paso tiende a ser muy difícil. Empiezo a acercarme ya, les hablo en época de prepandemia, que se da esta explosión de accesibilidad hacia los mercados bursátiles de todas las personas, y empiezo ya a tener una gestión mucho más activa de mi cartera, de mis ahorros, de los portafolios que manejaba. Y empiezo a tomar esa práctica, porque una cosa es tener toda la teoría, una cosa es tú saber cómo funcionan los mercados, saber quiénes son los que interactúan en los mercados, y otra cosa es operar. Yo creo que ese llevar de la teoría a la práctica es una de las cosas más complicadas. Enfrentarse con dinamismos comerciales que quizás la profundidad del análisis teórica llevada a la práctica tiende a conflictuarlo aún un poco, la parte de gestión emocional que es tan importante también, y entrar con esos choques y empezar a crecer uno y a darse cuenta que, bueno, este es mi objetivo, pero no es tan fácil, me lleva a empezar a profundizar, a empezar a estudiar mucho más de temas que inclusive desde la academia no los conocía, ¿no? Yo cuando preparaba y tenía esa visión de operador financiero, pues te digo, un ejemplo muy sencillo, nunca esperaba yo encontrarme con que tuviera que gestionar emociones. Eso para mí era casi que un choque profesional. Pero pues una vez que empezamos a crecer en el tema, en el mundo financiero, y empiezo a gestionar portafolios ya desde adentro de manera activa, me da por empezar a crear también en redes sociales, en enseñarle a las personas que estos no son ejercicios de multiplicación, que de verdad se puede hacer trading profesional, que de verdad son ejercicios de rentabilización de capitales, y pues empiezo con un abanderamiento siempre de la educación enfrente de la educación como bandera. Empezamos a crear esta iniciativa y bueno, aquí mira, estamos el día de hoy acá sentados. Es decir, cuando tú empezaste en redes sociales, ¿aún seguías gestionando fondos de pensiones? No gestionaba fondos de pensiones, yo me encontraba en los fondos de pensiones trabajando en el área financiera, en el área de egresos, aprobando o denegando salidas de recursos. Pero ya empecé yo, pero fue algo muy... ¿Era algo más estilo personal. compliance, quizás? Sí. Inclusive cuando empiezo yo en el mundo de las redes sociales a crear estos tipos de contenidos, pues lo hacía en las noches. Salía de la oficina y llegaba en las noches a la casa,
ponía un celular y grababa intentando educar e intentando impactar personas que no cayeran quizás en esa dinámica en la que se encontró o que todavía se encuentra en ocasiones el mundo del trading, del Ferrari, del Lamborghini, de que es que esto te vas a hacer rico con $10 y empezar a quitar esa visión un poco y combatir contra esa visión, pero lo hacía desde la casa, desde mi oficina, que de la casa de manera muy, muy arcaica. Pero pues empieza a generar popularidad como esa visión de un trader, de un trading profesional y pues no hubo nada más difícil que soltar el empleo. Te cuento Claro. que el día que decidió renunciar, habían problemas, no quiero decir nombres, pero en el fondo de pensiones que me encontraba, pues tenía una serie de afectaciones importantes. No quería tampoco llegar a dañar un recorrido profesional por estar recibiendo un salario y decido tomar la decisión de, bueno, me voy a dedicar a esto, de tomar ese salto, de verdad que es una de las decisiones yo creo que más difíciles de la vida. Levantarse uno al otro día y decir, ¿y ahora qué hago? Hago el tinto y hago el café y quedo desocupado. Entonces tomar esa decisión fue bastante complejo, pero definitivamente valió toda la pena. Y mira, insisto, aquí estamos después de tomar esa decisión. Me alegro mucho. Al final las decisiones difíciles son las que te suelen llevar a mejores caminos, pero claro, hasta que la tomas, al final estás soltando una estabilidad, una carrera profesional seguramente, y cuando estás dentro de un fondo de pensiones, sentido que al final también ves una escalabilidad dentro del fondo, ya no solo económica, sino a nivel de aprendizaje. Tú podías estar viendo cómo se gestionaba el fondo por dentro, seguramente ver qué tipo de posiciones tomaba, etcétera. Que dentro, antes de pasar un poco a lo que haces ahora, porque al público retail, yo viniendo también de la parte de fondos, es algo que me doy cuenta que le genera mucha curiosidad, y es que es totalmente anti lo que ven en redes sociales. Es lo que dices, oye, o sea, es gestión basada en no perder dinero, no perder dinero, no perder dinero. Y después vamos a intentar ganar un poco de dinero. Ir con curvas planas que vayan creciendo un poquito, porque al final hay dos tipos de cliente. El del fondo de pensión o el cliente que ya es rico y se sabe hacer rico por su cuenta. No quiere que tú le hagas más rico, no quieres que sea su multiplicador, quieres que sea su preservador. Sí, de capital. O inclusive con rentabilidades tímidas, ¿no? Rentabilidades que a duras penas combatan la inflación, como para que no pierdas valor de tus recursos en el tiempo. Correcto. ¿Qué tipo de gestión hacía este fondo de pensión? ¿Más un poco de comprar acciones, algo de renta fija seguramente, quizás para cubrir cartera? Sí, bueno, es muy difícil porque llegar a tomar decisiones dentro de un fondo de pensiones pues requiere una parametrización y requiere cierto análisis muy diferente a lo que hacemos nosotros cuando tomamos una decisión en un portafolio propio en el que quiero buscar X, Y, Z rendimiento. Allí pues digamos que se buscan más bien inversiones que tiendan pues en los mercados bursátiles no se puede garantizar, pero sí por lo menos minimizar una exposición a riesgo, puesto que tiene que ser un crecimiento no inferior a la inflación, pero tampoco por sus características de mercado, pues no vamos a tener una dinámica explosiva o buscar grandes crecimientos de la inversión. Como objeto de inversión, pues se buscan mercados muy estables, sobre todo mercados que uno sepa que pues digamos que no van a tener un crecimiento expansivo o explosivo, pero pues tampoco vamos a tener decrecimientos activos del valor del activo. Quizás tampoco todo renta variable, incluso hacer cerca, no tanto private equity como tal, pero por ejemplo, préstamos a constructoras, por ejemplo, garantía hipotecaria, cosas de estas quizás que son relativamente más seguras, que no es renta variable como tal, pero son inversiones que están como en un punto medio entre la renta fija, la variable, que tienes cierta garantía detrás, asegurarte de que no le vas a perder el dinero. Sí, definitivamente eso, bueno, particularmente en el que yo trabajé, no se hacía eso. Cuando hablamos de renta fija, tampoco se aplicaba mucho este caso de la renta fija. Habrían algunas carteras, no las manejaba yo, en las cuales se pudiese haber llegado a hacer evaluación para ese tipo de rentas o de inversión. Lo mío iba más enfocado hacia la parte bursátil. Entonces, hacia el análisis macroeconómico y contextual de dónde se iban a ubicar un porcentaje de los recursos. ¿Y toda esa experiencia crees que te la has podido trasladar al trading? ¿O ha sido algo que incluso quizás te limitaba? No, definitivamente. Y ha sido particularmente las bases analíticas. Yo creo que eso es una ventaja que se tiene, ¿no? La profundidad que le puedes dar a un análisis.
Y asimismo, llevar a los traders a que entiendan que hacer trading de manera eficiente no es solamente centrarte en un gráfico y empezar a analizar curvas, empezar a analizar indicadores, empezar a analizar herramientas, sino que hay que darle una profundidad adicional. Aquí yo sé que obviamente tú sabes, pero un 90% de los traders retail centran su análisis en fundamental y técnico. Y se limitan allí, cuando aquí tenemos que hacer análisis emocionales de los mercados, tenemos que ver prospecciones inclusive cuando nosotros hacemos fundamentales, ver desde la competencia del activo en el que nosotros queremos invertir y su proyección. Entonces, creo que ese dinamismo, pues sí nos ha ayudado por lo menos como traders a tener una mayor probabilidad de éxito. Y transmitir eso a los estudiantes también ha sido muy buena iniciativa. Y al final, por ejemplo, o sea, la mayoría de decisiones que tomo es por volumen y macro, pero no el típico macro que todo el mundo piensa que es, no, salió el PMI, salió así. No, o sea, entiende cuál es. Esto es una partida de ajedrez. Los datos te van dando ciertas pistas, porque al final el dato muchas veces viene manipulado, ese dato se ha decidido. Definitivamente. Hay algo que podríamos tirarnos aquí 10 horas hablando, ¿no? Pero al final, la magia del trader profesional y sobre todo los que entendemos la parte institucional es leer entre líneas todo lo que se le enseña al retail y entender qué partidas se está jugando aquí detrás de todo esto. Definitivamente. Y es ahí como uno consigue posicionarse en el mercado de forma eficiente. Definitivamente. Y es más, hay una frase que a mí me gusta utilizar mucho con mis estudiantes y cuando nos entramos a dar conferencias, y es que uno como trader, pues lo que tiene que buscar es aprovecharse de los movimientos de las masas, no entrar allí, porque quizás cuando seguimos el movimiento de todo el mundo es cuando, pues de manera más concreta, nos están perdemos. Atrapando. Exactamente. Y ese tipo de noticias de las que tú hablas, cada vez que nosotros estamos muy pendientes para operar, vamos al ejemplo más sencillo, vamos a operar tasas de interés, entonces para poder nosotros proyectar. Ahí pues estamos jugando, es a lo que está jugando el 90-99% de los traders retail. O inclusive esa información ya muchas veces ya se sabe de antemano qué es lo que va a pasar y nosotros no vamos a poder anticiparnos a los movimientos de los institucionales. Pero entender esto desde un punto de vista más crítico, en vez de un punto de vista operativo, pues quizás nos puede dar una ventaja, por lo menos estadística, para poder operar. Correcto. Al final la única forma que tienes de ciertamente analizarte de una forma medida como tal es leer el volumen del mercado. De salir una noticia el viernes y ves que desde el martes le entra cierto volumen al mercado, pues te puede dar una pista de lo que está haciendo el institucional. Pero incluso muchas veces ni eso, ¿no? Porque al final, yo siempre digo que al final al dinero inteligente le hace falta el dinero de la masa para salirse del mercado. Y fijaros que, de verdad, este último mes fue cuando más mensajes recibí hablándome de Bitcoin y hablando del mercado de criptomonedas. Y después de eso. Sí. ¿Qué pasó después de eso? No. Eso... Liquidaron el mercado cripto. Entonces, al final te das cuenta que hay un patrón que siempre se repite, que es que al final la élite financiera tiene todos los medios y toda la experiencia del mundo para hacerle creer al mundo que va a pasar una cosa, para que al final acabe pasando otra y ellos utilizar al mundo de contraparte, que es lo que le hace falta para poder salirse del mercado. Eso que tú dices, yo lo traduzco con palabras un poco más coloquiales a las personas y les digo, prepárense, porque los ricos también toman ganancias. Y es prepararse a todo ese tipo de eventos, porque esto no es que los grandes fondos, los grandes inversores en los mercados criptos, todas estas ballenas, inviertan de manera indefinida a buscar crecimientos, sino que ya eso ya está proyectado. Entonces, ¿quién pone ese dinero? El dinero no es infinito. Exactamente. Y si lo haces infinito, devalúas la moneda. Generas inflación. Sí. Entonces en algún momento tendrás que subir tipos. Definitivamente. Y va a revertir. O sea, si no lo revierte la entrada de dinero, si no lo revierte que para de entrar dinero, lo revertirá las decisiones de tipos, etcétera, y hará que el mercado, o sea, en algún momento el mercado tiene que corregir, tiene que parar. Definitivamente. Y ahí vamos muy alineados a algo de lo que hablamos hace un momento, de las masas, que desde un principio económico básico, si todo el mundo está invirtiendo en un recurso, y todos queremos entrar a ese recurso y todos queremos tomar parte de ese crecimiento, pues
¿quién más va a invertir, no? Ya quién más va a poner más recursos en ese activo, y pues más bien nosotros como trader, en vez de entrar en dinámicas de FOMO, pues lo que hacemos es esperar y permitir el crecimiento para que cuando haya una corrección activa, ahí tomar partida. Correcto. Es que es la lectura emocional del mercado. Yo creo que desafortunadamente es muy infravalorada, pero es uno de los análisis más importantes que nosotros tenemos que hacer como operadores. Mira, hay dos ejemplos claros. Voy a intentar, como dices tú, trasladarlo con palabras más coloquiales. Desde el 3 de abril de este año, ahora mismo es cuando más volumen de opciones vendedoras, por decirlo de alguna forma, el público lo entienda, hay ahora mismo, ¿no? Al final, estamos en un punto en el que todo el mundo está ganando ahora mismo en el mercado, está todo demasiado arriba, entonces no significa que dejar de subir la semana que viene, lo que significa es que las instituciones están preparando con el mercado de opciones, que no es un mercado como el de futuros que tienes que poner un stop loss como tal. El mercado de opciones puede irse 100 puntos más para arriba, que si después en el vencimiento está por debajo, listo, ganaron. Ya están colocándose en, llámalo corto, llámalo cobertura. Mercado de oro. Ya todo el mundo empieza a hablar del oro como del Bitcoin. Sí. Entonces, cuando ves una vela diaria que mueve prácticamente lo que mueve la vela semanal, pregúntate quién lo está haciendo tan fácil. Pregúntate qué está pasando ahí detrás. Yo he sido un gran defensor del oro, de hecho, desde 2000 y pico, antes de los 3000, estaba diciendo, esto va a pasar los 4000 con creces, porque estamos en una situación que no tiene sentido alguno. Está la renta fija alta, hasta ahora ha empezado a corregir un poco, está la renta fija alta, está la renta variable alta, están depreciando la moneda, el dólar. Esto en algún punto tiene que empezar a corregirse, ¿no? Hace unas semanas empezábamos a ver algo que no pasaba, que era que empezaba la renta fija a absorber algo de dinero, y ves que el oro sigue cubriendo. Lo que está claro es que en algún momento quien compró oro en 2000 va a decir, está aquí. O quien tiene unas reservas de oro enormes dentro de bancos, etcétera, que no puede vender, va a empezar a colocarse en corto con opciones para cubrirse. De acuerdo. Y eso es claro. Y ahí vamos a la misma emoción del mercado. Inclusive, a mí me gusta mucho saber que cuando uno empieza a oír en todo lado, el oro no para de crecer, el oro es la mejor cobertura, y compren oro. Eso para nosotros son señales inclusive hasta de agotamiento del movimiento. Correcto. Por el cual ahí es donde uno tiene que ser estratega. Tú mismo me lo dices, esto es una partida de ajedrez. No nos alineemos con lo que está haciendo todo el mundo, porque muy seguramente cuando tomen beneficios van a tomar beneficios de esa masa. Y es mejor estar de espectador y no de participante. Y contra más alta la subida, más grande la toma de beneficio. Exactamente. O sea, esto al final, o sea, tú, y eso se te traduce en números muy rápido, o sea, si tú pasas Bitcoin de 1000 a 100.000, la rentabilidad es una burrada. Pero si tú lo pasas de 100.000 a 20.000, la corrección será un 80%. O sea, la corrección, el porcentaje siempre es el mismo. Lo que no es el mismo es la subida. Entonces, tenemos que tener algo claro, que es que el mercado no es lineal, y que me ha encantado esto que dices tú, que las manos fuertes, los ricos, también algún día se llenan los bolsillos. Definitivamente. Lo que no lo hacen de la forma que el retail conoce. No lo hacen vendiendo su oro, no hace un banco vendiéndole su oro a otro, no. Se cubren con derivados más complejos, quizás el público retail no entiende. Y voy, para que puedas explayarte en esto, pero me ha encantado que lo dijeras, que es el tema del macro como tal, del fondo. No, es que yo sé leer el PIB. O sea, genial, hay que utilizarlo, yo lo leo, lo utilizo todos los días, pero que al final, o sea, el que ahora, por ejemplo, empieza a subir la inflación, no te va a hacer que el oro siga subiendo más. Te puede dar una semana, un mes más de subida, pero estamos en un punto tan alto que la inflación puede empezar a subir y el oro puede empezar a corregir. La gente se preguntará, pero si tú me dijiste que el oro sirve para cubrir la inflación, es que lo que no entiendes es que la inflación ya está más que cubierta con el oro. Bastante, y que si el oro corrige ahora a los 2.500, 3.000, sigue estando cubriendo la inflación. Cubierta, de acuerdo. Uno de los problemas, digo yo siempre, del trader retail, es buscar el corto plazo. Yo creo que esa ampliación de la visión es lo que finalmente genera éxito. ¿Por qué lo digo? Porque desafortunadamente el dinamismo comercial, pues, y ver todos esos movimientos o impactos tan fuertes que podemos ver, nos lleva a entrar o a tomar posiciones muchas veces sin tener la conciencia de evaluar un aspecto macro. Y cuando no lo hacemos, pues estamos corriendo todos estos riesgos que tú me dices. Hoy en día, ¿cómo operas tú?
Más Bueno, intradía, mi estilo de swing. operación va más orientado hacia el swing trading, sin aumentar tanto el tamaño de mis operaciones para volverme position o para pensar en inversión a largo plazo. Pero definitivamente tener una ventaja de cubrirnos frente al ruido propio del mercado o, sí, o al ruido del mercado del corto plazo, pues nos da una ventaja estadística, por lo menos de aprovechar estructuras. Que 100%. yo creo que ahí es donde pues puede ser uno de los éxitos de un trader responsable. ¿Que hacemos intradía? Claro que hacemos intradía. Cuando toca. Cuando toca, aprovechamos ciertos momentos, aprovechamos ciertas tendencias, aprovechamos ciertas zonas claves, toca aprovecharlas porque pues hace parte de nuestra dinámica comercial. Entra en nuestra dinámica operativa, pero vamos más seguros hacia un mediano plazo, hacia un swing trading. Me encanta lo que dices, porque ahí cuando la gente me dice, ¿qué método utilizas? Digo, el de entender el mercado. Sí, sí, Cuando toca estar en exactamente. swing, estoy en swing. El swing a veces no es estar 3 meses con una operación, a veces es intrasemanal. Es, oye, yo sé que esta semana va a pasar X cosa y yo sé qué operaciones poner en una cartera, quizás pues de un fondo, en una cartera personal mía, ¿no? Y cuando toca hacer intradía, pues lo hago. Al final simplemente es, pues, por ejemplo, si voy a hacer eso, o sea, yo sé hacer scalping, sé hacer intradía, sé hacer intrasemanal, sé hacer swing. Me acabo moviendo más en algo de intradía, intrasemanal y swing. Pero al final la diferencia es pues, que tú estás haciendo scalping, pues te vas a fijar más en datos pues, de footprint, de profundidad de mercado, etcétera. Si estás en intradía, buscarás un híbrido más quizás tirado para el técnico y la parte pues, de volumen, profundidad de mercado, etcétera, y te empezarás a tener alguna noción macro para entender qué tiene sentido que pasa esta semana. Si me vas intrasemanal, ya buscas más, obviamente, el volumen, Sí. pero saber también qué datos esa semana tienen que salir, no para operar el dato, sino para entender qué interesa que haga el mercado antes y después de ese dato. Exacto. ¿O qué le puede pasar a mi activo una vez que entre y plantearnos los dos posibles escenarios y ver si podemos llegar a estar cubiertos en una posición dada? Correcto. Y al final, cuando te vas al swing, es cuando tienes un resumen tan claro de qué pasa en el intraday, qué pasa en el intrasemanal y cuál es el contexto macro y qué es la partida de ajedrez que está jugando ahora. Y dices, ok, ahora sé que puedo posicionarme en este activo por 1, 2, 3 meses. No sé hasta cuándo, el mercado me lo dirá cuando me tengo que salir. Exacto. Porque la partida de ajedrez está llegando a su fin o se ha quedado sin la reina y le tengo que hacer tal. Definitivamente. Es así. Hace poco, y te cuento una historia particular, con algunos estudiantes hablábamos acerca de arbitrajes, pero no arbitraje entre compañías, sino arbitrajes entre divisas. Y es lo que tú dices, el planteamiento de ver direccionamientos entre pares nos da ventaja también estadística para para poder aumentar la probabilidad de éxito en una operación dada. Es que no es solamente que nos centremos a ver cómo se encuentra mi gráfico, qué posición tomo, sino que entendamos el contexto general de los mercados. Y ahí está el éxito de un buen trader. Toda la razón. Y cosas que te permiten aprovecharte de eventos como tuvimos el año pasado el carry trade del yen, o este año todo el tema de la crisis de aranceles de Trump, etcétera, ¿no? Al final, cuando el mercado sangra, tú entiendes cuál es la base de qué está pasando. ¿Qué está pasando detrás de eso, no? O que ves que pasa X cosa en el mercado y ves que de golpe el oro cae y la gente se pondría a vender su oro. No, el oro está cayendo porque hacían falta cubrir niveles de margen. La gente pues vende sus posiciones en oro en otros activos, cubre el margen de aquí, luego el oro volverá a subir. Saberse aprovechar de estos momentos es lo que te hace jugar esa partida de ajedrez, ¿no? Quizás cuando hay un carry trade, el retail dice, pues vamos a comprar oro, que eso es el refugio. Y lo liquidan. Sí. ¿Pero por qué? Si esto es el refugio. No, porque en las manos fuertes que tienen que cubrir el margen de aquí están vendiendo su oro y luego la semana siguiente, pues la mano fuerte va a vender oro, yo lo vendo también. Venden el mercado. No, es que simplemente fue un llamado de margen, cogieron de dinero de otros activos y ahora vuelve a entrar el dinero y el mercado sigue su tendencia, ¿no? Sí. Pero eso, como bien tú decías, ¿qué te lo da? El entender el marco. El espectro macro del mercado. No es solamente centrarnos en las ganancias rápidas. Si hay algo que a mí me gusta llevarlo o por lo menos instruir a las personas, es que hacer trading no es sentarse a analizar un gráfico. Eso te puede dar 1, 2, 3, 5 ganancias y puedes llegar a obtener beneficios. Pero aquella persona que busque beneficios reales, sobre todo en una dinámica proyectada hacia el largo plazo, pues es entender que esto
es una maratón, esto no es una carrera de 100 metros. Nosotros tenemos que darle profundidad a los análisis. Nosotros no solamente somos nosotros no nos dedicamos a interpretar gráficos. Nuestro trabajo es interpretar mercados, es interpretar sectores. Y una vez que tenemos esto, créeme que ya tienes un 80% del camino recorrido. Y el gráfico es una parte Exacto. más del análisis del mercado, es un resumen que te permite ver, pero no es la base como tal. Y al final, estoy un buen rato en el gráfico, pero yo estoy todo el día en el mercado. Sí. Porque estás pensando, atando cabos, lees esto de aquí, lees lo otro, ves que pasa alguna cosa, ves que te salta una alerta, ves... Y eso es lo que te hace estar en el mercado constantemente, el tener todos esos datos dándole vueltas a la cabeza y pensando, ¿qué estarán haciendo ahí arriba? ¿Qué estarán pensando? Sí. Y es que es así. O sea, sí, el trading se basa más en darte paseos por el jardín de casa pensando en cuál es la siguiente jugada. Luego vas al gráfico y le ejecutas. Pero es más eso que estar allí. Claro. Y sobre todo, pues dependiendo también el mercado que nos guste operar, ¿no? Yo siempre, digamos que una instrucción muy básica que doy es que no solamente se centren en esperar qué nos dicen bancos centrales, qué nos está diciendo nuestro político de turno influyente, sino que así como nos tenemos que centrar en macroeconomía, también la microeconomía nos puede dar muchas señales, desde ustedes entender cómo está creciendo un sector, cómo le está yendo a X, Y, Z empresa, les da una visión para que ustedes puedan tomar decisiones operativas. Es que definitivamente yo creo que no hay o para mí no hay ninguna profesión tan demandante, pero que genere tanta pasión como el trading. Yo creo que no. Pero ahí es donde mucha gente se pierde, porque quieren solo el resultado y no están dispuestos a que alguien les diga, oye, tienes que hacer algo más que tirarle líneas a un gráfico. Sí. ¿Sabes? Si quieres llevar esto a largo plazo y con cosas aparte de cuentas de fondeo, si quieres dedicarte de forma profesional a eso, tienes que aprender muchas cosas más. Es que yéndonos a la particularidad de las cuentas de fondeo, a mí se me hace una excelente alternativa para poder nosotros rentabilizar, porque desafortunadamente para nosotros hacer buen trading y para obtener beneficios reales, pues nosotros tenemos que usar mayores capitales, porque quizás esa noción que existe de que esto es un ejercicio de multiplicación, que yo con $10 voy a salir con 100,000, eso te hace es perder más recursos de los que puedes ganar. Pero con el uso de cuentas apalancadas o de cuentas de fondeo, pues quizás ahí es donde tú puedes ver rendimientos reales de capital. Porque un trader profesional, una persona que tiene la visión donde es, sabes que no rentabiliza un 5 o 6% mensual, o inclusive tiene meses de -1, -2, -3%, y eso está bien. Pero si tú vas a operar con $10 a buscar ganarte 30 centavos en un mes, pues quizás ahí pierdes la emoción y entras más bien al otro lado de la moneda, ¿no? A buscar ganarte los $100,000, que eso nunca va a llegar. Eso es apostar. Exactamente. Y pues por eso es que, y muchas gracias nuevamente por la invitación, pero definitivamente lo que ustedes hacen, por eso es que es tan importante para este ecosistema y para los mercados bursátiles, porque es donde una de las formas en las que realmente se puede vivir de esto, porque ya se aleja todo lo que tiene que ver con un casino. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y discúlpame aquí la expresión, pero si usted va a ir a buscar multiplicación de capitales, mejor vaya para un casino que por lo menos le dan gaseosa. Porque acá va a sufrir. Esa es buena. Sí, aquí vas a sufrir. Aquí no vas a hacer nada. ¿eh? Sí. Y es verdad. Mira, al final, la frase que yo siempre digo sobre las cuentas de fondeo es que una empresa de fondeo te permite vivir del trading haciendo rentabilidades realistas. Sí, definitivamente. A diferencia de tu capital personal. Y algo que los traders no tienen asimilado y se lo deberían preguntar a ellos mismos es que se piensan que son traders porque hacen su estudio, el análisis, el macro, el volumen, el tal, pero realmente son meros apostadores. Sí. Y van al mercado con mentalidad de apostador. Uh-huh. Porque en el momento en el que tú piensas que hacer un 20% al año es poco, tú vas con mentalidad de apostador. De acuerdo. Y es así.
pero no hay nada más difícil que llevar ese mensaje. Y ese es Por eso faltan muchos perfiles sí. como el tuyo en redes sociales. Y es una lástima que no tengas 10 millones de seguidores. No, llegaremos algún día, pero también por eso es importante la dinámica de ustedes. Por eso es importante ese tipo de compañías como la de ustedes, porque son los que realmente, digo yo, le dan pulmón a los traders. Y te ponen reglas. Exactamente. Y ya sabes que tienes que tener una serie de lineamientos para poder ser exitoso. Si no, lo siento, quizás te falta aprendizaje, te falta recorrido, te falta profundidad, pero ese tipo de dinamismos es lo que necesitamos en este ecosistema. Y que tú lo sabes porque vienes del mundo institucional y regulado. En ese mundo sí que hay reglas que no te permiten perderte. Tú no puedes tener más de X porcentaje de tu cartera en un subyacente, tú no puedes apalancarte más de X, no puedes hacer muchas cosas que en el mundo retail sí que te permiten hacer, ¿no? Entonces, tú cuando es como ponerle reglas al campeón del mundo. O sea, si ha llegado a ser campeón del mundo es porque ya ha aprendido a jugar sin reglas también, ¿no? Pero algo muy bueno que traen que traemos las empresas de fondeo es eso, ¿no? Es empezar a ponerle reglas a un ecosistema que es totalmente libre, donde la mente se pierde. O sea, tú y yo sabemos que hay unas reglas absolutamente en todos. Vienes aquí, oye, pues yo sé que tengo que venir ciertamente bien vestido, salgo por aquí, pues oye, sé que tengo que ser educado pues, con cualquier persona que vaya a una tienda. Si voy a cruzar la calle, pues sé que voy a cruzar cuando el semáforo esté en color verde, no en color rojo. O sea, sin querer, estamos acostumbrados a vivir en un mundo con pequeñas reglas en absolutamente todas las cosas, con un cierto protocolo. Sí. Vamos al trading y es, dale. Haga lo que quiera. Exacto. Y ahí la gente se pierde. Ríete de algo. Bueno, ríete, decimos aquí en Colombia cuando te voy a decir algo particular. A mí me cuesta, yo vengo de un mundo institucional, vengo de un mercado bastante con muchas reglas, con muchas segmentaciones de lo que podemos o no podemos hacer. Y a mí me cuesta ver cómo traders no respetan su profesión, no respetan su fuente de ingresos, desde el operar en pijama y con sandalias hasta el empezar a poner todo su capital en una operación. Eso es no respetar tu profesión. Entonces, pues digamos, incentivar a los traders a que esto es una disciplina. Esto no se trata de talento, que es que yo nací con talento para hacer trading. No hay nada más alejado de la realidad. Esto es una disciplina, esto requiere estudio, esto requiere dedicación, esto requiere práctica, sobre todo, requiere gestión emocional. Entonces, inculcar esa idea tiende a ser muy difícil, pero créeme que las personas que la adoptan son aquellos que tú ves a los 6 meses ya obteniendo resultados de cuentas de fondeo. Y que tú lo has dicho, o sea, no vas a batir a Wall Street en pijama. Sí, o sea, de acuerdo. No tiene sentido. De acuerdo. O sea, al final las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero algo malo que tienen es que te alejan mucho de la percepción de la realidad. Uh-huh. Y el marketing está muy roto. De hecho, yo cuando empecé en redes sociales empecé por ponerle una cara a la empresa de fondeo, ¿no? Y que vieron, oye, estamos aquí para hacer las cosas bien y para estar a largo plazo aquí, ¿no? Entonces yo decía, pues voy a empezar a hablar de volumen, de profundidad de mercado, de macro, de tal. Y yo en mi cabeza decía, nadie jamás hace esto y que asesore un fondo y que tenga una empresa de fondeo. O sea, tengo toda la autoridad máxima. O sea, puedo demostrar también que a nivel de vida llevo años viviendo súper bien, tal. Y ahora les voy a dar el mensaje de ¿no gustaba? Nada. Me pasó igual. Y sabes que esto fue real, ¿eh? Me dijeron, Albert, ¿tienes fotos, vídeos de vacaciones tuyas de...? Yo, a ver, sí. Es que en la mayoría no se lo hago ni yo porque yo hago fotos al momento. Sí. ¿Sabes? Fue empezar a hacer contenido de mierda, que gran parte lo borré porque, o charlas que ya estaban un poco enfocadas a decir, a hablar más de motivación, de tal. Pero no tenía nada que ver con Crecimos como 30 y pico mil seguidores en nada. De acuerdo. Y yo decía, la gente... O sea, mi concepto fue, la gente quiere que la engañen. O sea, te enseño el coche que llevo y me sigues. Te explico cómo se lee, por ejemplo, un footprint en diagonal y en horizontal y me dices, no, que mi mentor opera un stop loss de 2 pips y lo hace muy bien. O sea, ¿qué percepción de la realidad tienes? Eso que tú me dices es muy cierto, pero por eso es que toca trabajar. Entonces toca trabajar en esto. Y eso que tú me cuentas, lo viví muchas veces porque yo en mis primeros videos yo hablaba de qué es un ETF. A nadie le interesaba eso.
pero subía una foto de la camioneta y todo el mundo estaba ahí pendiente. Entonces uno decía como, hombre, Sí, sí. esa mentalidad toca ir cambiándola, pero eso es con trabajo, eso no hay de otra. No, eso es responsabilidad de nosotros como profesionales. Sí, pero cuesta, porque al final o sea, tu competidor Mm. es un competidor que le está dando, no sé cómo decirlo de una forma educada, pero le está dando alcohol al borracho. Sí, literal. Entonces lo va a coger, ¿sabes? Nosotros le estamos dando la sanación. Sí, y no gusta Y eso tanto. no gusta tanto porque es difícil, Sí. porque hay que estudiar, porque es duro. Entonces tenemos una labor complicada, pero al final, y yo si me pudiera ver a mí hace 10 años, a ver qué consejos te darías a ti mismo para, en vez de haber tardado 4 años en dedicarte a esto, haber tardado 1,5. Gestión de riesgo, capital grande, porcentaje pequeño y Y paciencia. sí, sí, es que eso es. Yo creo que el éxito de un trader, pues la gestión de riesgo es el alma. Porque si tú no cuidas tu riesgo, no hay capital que soporte una mala gestión de riesgo. No, Puedes operar con $1.000.000, puedes operar claro. con $1, igual lo Es lo vas que a decíamos, perder. la corrección es siempre del Sí. 50-80%. Sí, definitivamente. La gestión emocional yo creo que también es, o para Es, mí, un es clave, punto no, es clave. particular, te cuento que fue una de las cosas que más me costó. Porque salir de un mundo donde tenía todo parametrizado, donde yo ya sabía que una inversión se hace por esto, esto y esto, y paré de contar, a tomar decisiones solo y a enfrentarte a un criterio propio, cuesta. Sí, Y no cuesta cuesta mucho. bastante, pero es lo mismo, igual que lo que yo siempre digo, el cerebro es un músculo. Y al igual que como en el gimnasio lo entrenamos, la gestión emocional se entrena y se van desarrollando tácticas y estrategias para poderlas controlar. Y una vez controlada, únela a una gestión de riesgo activa, únela a un conocimiento de análisis, pues yo creo que empiezas a tener más una posición diferente al enfrentarte a mercados, no hablemos de enfrentarte, al operar en los mercados, que una persona que está sentada aquí queriendo hacerse rico en una semana. Que eso, volvemos a lo mismo, es apostar. Sí, O sea, simplemente en vez de irte a la ruleta, estás yendo al trading. Pero es mentalidad definitivamente. de apostador. Sepas lo que sepas, ¿eh? O sea, puedes ser la persona que más sabe de mercados del mundo. Pero si eres un apostador, vas a ser un apostador en todo. A los dados, a la Sí, bolsa, al casino. Y como decías tú, pues mejor vete al casino que te dan sí. gaseosa, por De lo menos. acuerdo. Y un punto muy importante, el tema de cuidar tu profesión, ¿no? Es como si, por ejemplo, o sea, tú eres videógrafo, tienes este estudio y Mm, coges y rompes esa cámara y rompes esa pantalla. Es lo mismo que coger y sacar un 10%. O Sí, sea, es exactamente lo mismo. Te sí. estás cargando tu trabajo. O sea, Tu materia prima, es que nuestra materia prima como operadores es los recursos económicos. Y si los vamos a poner en riesgo en cualquier operación que hacemos, porque yo creo que esta sí es, sí, sí, estamos por fuera, así es. definitivamente. Pero al final, de cara al mundo retail, pues es muy bonito enseñar cómo eres una máquina de multiplicar Sí, en vez de... claro, y gusta. Sí, atrae y al final todos sabemos que el negocio de las redes sociales no es el explicar cómo gestionar el dinero como un millonario, Sí. sino es vender papeletas de cómo hacerse millonario. Y funciona más. Sí, Y de funciona acuerdo. más. De acuerdo. Por eso me gusta a mí también bastante el tema de hacer portafolios, de que los estudiantes no solamente se dediquen a carteras de alto riesgo, sino que también aprendan a conformar un portafolio y empiecen a diversificar. Háblanos Y de esto, expláyate con esto, creo que es muy interesante que la audiencia lo escuche. bueno, aunque es otro tipo de trading, porque finalmente buscamos beneficios por compra y venta de activos financieros en un lapso de tiempo. Aquí, cuando nosotros hacemos portafolios, pues lo que buscamos es rentabilizar de manera menos activa, sin tener que estar full time revisando mercados y demás, sino empezar a revisar contextos microeconómicos para aprovechar oportunidades de compra y venta de acciones, de algunos ETFs, sabiendo comportamientos generales o contextos macroeconómicos, entrar en algunas coberturas. Pero más sin usos de apalancamiento, sino comprando, piense así, lo hacemos con bajo monto hasta fracciones de activos, fracciones de acciones, fracciones de ETFs, pero enseñarle a los traders que no solamente todo lo vas a meter en cartera de alto riesgo, que
te puede ir muy bien un mes y en el mes siguiente puedes perder mucho, sino que también puedes tener una gestión activa de otros recursos que los vas haciendo crecer. Eso engrandece mucho. Y sobre todo que las personas, un 80%, y te lo digo por experiencia de la gente que me llega a mí, de mis estudiantes, un 80% llega directo con visión de trading. Empiezan con lo más difícil. Y una vez que saltamos al portafolio, eso se les hace súper fácil, porque claro, yo siempre les digo, bueno muchachos, vamos a analizar, te voy a poner Apple, vamos a analizar la acción de Apple. Entonces, desde la parte técnica, ¿ustedes qué ven? Y todos el análisis súper completo. Aquí estoy viendo estas son las claves, estoy viendo que mis herramientas me dicen esto, proyectamos que yo va a llegar hasta allá. Les decía, ustedes ya están haciendo una de las cosas más difíciles, que es entender los gráficos como un lenguaje. Ahora vamos a irnos al contexto microeconómico. Vamos a ver qué le está pasando a la compañía. Claro, cuando una persona que está haciendo un portafolio ya sabe que tiene por lo menos una profundidad de análisis técnica y empieza a integrarlo con algo fundamental, eso genera satisfacción, por lo menos. Satisfacción y convicción al final. O sea, cuando tú empiezas a entender si esa empresa tiene vencimientos de deuda a corto plazo, si está reinvirtiendo, si el EBITDA este año va a bajar, o si el flujo de caja no es el que tenía antes. Y ahí, si tú una empresa ves que, oye, el flujo de caja baja, la deuda tiene vencimientos de deuda a corto plazo y ves que está haciendo una envolvente a romper una resistencia, salte. Sí, porque no va a seguir el máximo histórico por mucho tiempo. Porque estamos claros que, oye, esa empresa pues tiene un flujo de caja reducido y tiene un vencimiento de deuda que tendrá que sacar de algún sitio, ¿no? Ya sea endeudándose más o haciendo X. O sea, que eso es muy interesante que lo expliques, más que nada porque les están enseñando a hacer a tus alumnos tener, como digo yo, el parking de liquidez. Sí. Que es, ok, yo multiplico, vamos a llamarlo multiplicar por llamarle trading. Aquí es donde yo multiplico el dinero y lo que gano, ¿qué hago? Al parking de liquidez. ¿Qué da el parking de liquidez? Un 7 al año, un 10. Sí, depende de la fase también del mercado. Correcto, depende de la fase. ¿Sabes yo cómo lo llamo? Yo le digo a mis estudiantes, el trading nos da pulmón y ese pulmón que nos va dando, vamos a ir a ponerlo dentro de nuestro parking de liquidez que tú hablas. Correcto, y eso al final es súper importante de entender, uno, y también saber cuando ese parking de liquidez le toca estar en renta variable, sí, le toca estar dentro del mercado, o, como decíamos ahora, oye, empieza a entrar mucho volumen vendedor, ese parking de liquidez puede, en vez de estar comprado en renta variable, irse a liquidez, irse a una cuenta remunerada que simplemente nos cubra la inflación, o irse a algo de renta fija para ganarle un poquito a la inflación, esperar a que el mercado corrija y no perder dentro de ese parking de liquidez, no perder poder de compra. Y cuando el mercado vuelva a estar en un ciclo expansivo, volvemos a mover ese parking de liquidez de renta fija, de cuentas remuneradas, de cosas sean seguras pero líquidas, lo volvemos a mover aquí. De acuerdo. Vamos para arriba otra vez. O sea, es clave. Eso es tener un criterio, global. O sea, es tener global, hablo en nuestro nicho. Es cubrir la mayor parte de operativa, la mayor parte de crecimiento. Eso quizás es algo que también se tiene que popularizar, porque si bien ya ahorita el trading y afortunadamente alternativas como las que brindan ustedes, yo creo que nos cubren por lo menos de que se pierdan tantos recursos y se vayan a los bolsillos de los ricos, digo yo. Definitivamente generar portafolios tiene que ser obligatorio también. 100% de acuerdo. Y como bien decías, o sea, que el trading está siendo la Fórmula 1. O sea, es lo más difícil. Sí. Que rentabilizar de otra forma es incluso más sencillo, menos emocional, menos arriesgado. Si vas como decías tú, con el lenguaje de poner stops, sí, mercados. Hay mucha gente y justo ha pasado esta semana, que es una lástima que ves que tú puedes ser más agresivo, menos agresivo. Yo soy una persona que soy muy agresiva, tengo una tolerancia al riesgo muy alta. Y por eso también me enfoco en ir haciendo ese parking de liquidez, ¿no? Pero una cosa es que yo sea agresivo y otra cosa es que yo sea estúpido. Literal. Yo puedo tolerar muy bien el riesgo, pero yo no voy a comprar Ripple sin stop. Sí. Y fíjate que pasó el otro día. Pasó en minutos de 3 a 0,9. A 0,9. O sea, y bueno, y como particularmente, digamos, ese día veíamos cómo se liquidaron cuentas, pero millones de dólares se liquidaron. Sí. Y yo decía, eso también mucho por esa mentalidad de especulación sobre apalancamientos y demás, porque esos fueron los que más perdieron. Y separarnos del resultado método. Y te cuento una anécdota personal. Yo estaba en corto con Bitcoin y con el Nasdaq la semana pasada. Pero ¿sabes qué me pasó? Que en el último repunte
me saltaron los stops de mis posiciones. Eso es casi igual de doloroso que perder en la caída, porque dices, ostras, yo tenía un análisis correcto, acerté, me posicioné en corto, vi la operación en beneficio, mi objetivo no era ese, mi objetivo era otro, la aguanté y perdí, y después el mercado ganó. Sí, y bueno, es dinámica. ¿Qué he hecho? Es parte de nuestra profesión. Ahí voy yo. Aceptar que es parte de mi profesión. ¿Qué he hecho? Estaba una semana sin operar, tranquilito, ok, ha pasado vacaciones. Ya está, igual que muchas veces lo gano todo de golpe. Ostras, yo quería ganar 10, gané 50. ¿Qué hacemos? Vacaciones. Sí, definitivamente. Pues esta vez duele, pero como decías, aceptamos que es parte del trabajo. Y lo que decía, yo siempre soy agresiva con el riesgo, pero no soy estúpido. Sí. O sea, yo si el mercado sigue subiendo, no voy a seguir añadiendo posiciones en corto. No, ya está, me equivoqué, adiós. Sí. O si me sacó la posición, yo podría haber entrado un poco más abajo. Pero dije, no, ya está. Esta salió mal, listo. No cogí y entré 100 puntos más para abajo. Porque eso sería la mentalidad de apostador. Que es lo que decíamos antes. Ah, perdí, pero no, tengo razón. Esta vez sí que tenía razón. Pero ¿cuántas veces quizás no tendré razón? Sí. Y después de una pérdida, asumiré otra pérdida y otra y otra y otra. ¿Y eso a qué te lleva? A quemar. ¿A quemar? A quemar. Eso que tú dices, todo esto de temas de overtrading y sentimientos de venganza del mercado, yo siempre digo que ese es el vórtice perfecto para tu quedarte sin recursos. Sí, 100%. A mí es lo que más me ha costado, porque como te digo, o sea, tengo un perfil de riesgo muy alto, pero también una vez he conseguido ponerlo a mi favor, es lo que más calma me da. Okay. Que hay personas que a lo mejor asumir una pérdida grande le costaría mucho, pero yo es como que digo, ok, es parte de mi trabajo. Sí. Y sé que no estoy apostando, que no voy a seguir persiguiendo esa recuperación. Ya está, he perdido, salió mal. Chao, nos vemos en 2 semanas. Definitivamente. Y sigo enfocando en ¿qué? En las otras cosas que tengo, en, oye, el parking de liquidez, un poco de renta variable, un poco de renta fija, ir haciendo todas estas cosas. O cuidar de tu empresa, o cuidar de tus redes sociales. Es decir, no pongáis toda vuestra vida en el trading. Sí. Particularmente hace poco subí un video hablando de esto. Qué bueno. Cuando te enfocas netamente en el trading, te consume no solamente la cartera, tu gestión emocional y tu cabeza te la consume. Si tratas esto, es que todo viene muy derivado del pensamiento del apostador. Pero si tratas esto como lo único que tienes en la vida, te va a quebrar y te va a romper. Y que sin querer esa mentalidad es de apostar también. Sí, es de todo esto. Sí. El problema del trading es antinatural. O sea, en cuántos trabajos para tener mejores resultados hay que dejar de. Sí, al revés, si tú quieres que te asciendan, trabaja más, quédate más horas en la oficina. Es así, ¿no? Entonces el trading, como veníamos contando, es muy antinatural. Sí. Mucho. Ese tema de, profe, ¿cuántas horas tengo que estar yo al día? ¿Cómo así que cuántas horas? Es que es máximo nosotros esperamos máximo 2 horas. Es mejor 2 horas muy bien enfocados que 8 horas perdiendo el tiempo sufriendo al frente de un gráfico. Bueno, y correcto, y una cosa es 2 horas de operativa. Luego si quieres estar 8 horas más estudiando el mercado, es otra cosa muy diferente. Sí. Mirando a ver qué volumen hay de opciones, de futuros, qué volúmenes hay en renta fija, qué está pasando, dónde están yendo el dinero de los institucionales. Vamos a informar sobre macro. Como si quieres estar 20 horas al día. Sí. Pero el rato que te pone el pulsómetro a tope, pues cuesta. Mira, yo llevo la pulsera esta, la BUP, que te mide todo el día el corazón, el estrés, tal. Y es curioso que incluso en épocas complicadas de trading que no salen bien las cosas, el rato donde tengo menos nivel de estrés de mi día es haciendo trading. Ok, bueno, interesante. Y eso es sinónimo de una gestión activa emocional, ¿no? Y pues también, sobre todo cuando uno sabe gestionar riesgo. Uno sabe que si pierde es normal y puedes tener una racha de 3 seguidos. Estamos en un proceso estadístico, entonces cabe dentro del proceso que podemos perder 3 trades. Pero si nosotros manejamos bien el riesgo, pues sabemos que los 3 trades no me van a dañar mi cartera. Entonces vamos a estar tranquilos. Y algo muy interesante, ya que dices esto, que la gente lee el tema del porcentaje de acierto, como le interesa. Dice, yo tengo un win rate de un 60%. Eso significa que de cada 10 operaciones, 6 son buenas. ¿Por qué de cada 10? Hazlo de cada 100. Pueden venirte 30 o 40 seguidas. Por poder, estadísticamente pueden.
Sí, te cuento que a mí particularmente cuando hablo con personas que me dicen es que yo soy mucho de trading, es que vamos a ver usted, y la primera pregunta que me hacen es ¿qué win rate tienes? Ya sé que ahí quizás no estamos hablando el mismo idioma porque estamos en un trabajo en el que pues sí, las estrategias pueden ser medibles, pero para mí un trader profesional tú lo evalúas es en sus porcentajes de rendimiento, depende del periodo de evaluación, pero que no sea ni muy alto y que también sus drawdowns no sean tan bajos o tan exagerados, porque eso es lo que te muestra la efectividad de un análisis. Porque aquella persona que te muestra que en un mes gana un 100%, un 90%, ese mismo en el mes siguiente va a estar en menos 90. Y eso al final es todo un tema de valorar más el Sharpe ratio, Sí, que al final un swing trader, por ponerte un ejemplo, es mucho más probable que tenga un porcentaje de acierto bajo sí, que un scalper. sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el swing trader, por ejemplo, me pongo largo en oro, break even. Me pongo largo en oro, break even. De acuerdo. Me pongo largo en oro, break even. Y de golpe, me pongo largo en oro, pum, 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 pum. Ha tenido un trade bueno, 3 malos. Ese trade bueno ha pagado con creces el resto. De acuerdo, sí, así es. Y esa es una base operativa. Un scalper a lo mejor entra, profit, tiene un win ratio más alto, pero si luego se vuelve loco en una tarde, sola que son 100 operaciones, ya está. Sí, sí, sí. Entonces, así es. yo estoy muy de acuerdo contigo que valorar a un trader por el win ratio tampoco, o sea, obviamente es importante, pero no es lo más importante. No es la métrica principal. Correcto. Sí. Al final es como, volvemos a lo mismo, técnico fundamental, volumen total, Sí, no. todo. O sea, Todo. valórale todo. Sí, de acuerdo. Valora el riesgo de ruina, valora otros ratios que no quiero entrar aquí ahora, pero valora todas esas métricas que tienes. Sí, definitivamente. Valóralas todas, porque al final tú puedes tener muy buenas métricas, pero si tienes por ejemplo, un pain to risk ratio demasiado elevado, pues esa persona tiene un porcentaje de acierto de 80%, pero es capaz de asumir tanto riesgo para ganar que no quieres estar con él. No quieres. Porque a lo mejor así, o sea, hace el 80% del tiempo bien, pero el día que falla te quema un 30 o un 40% de la cuenta. A eso voy. A eso voy, que ahí digamos que las métricas tienen que ser coherentes. Correcto. Sí. Correcto. Y pues en esencia, uno como profesional en el ecosistema pues siempre tiene que estar con una visión, obviamente pues siempre todos queremos ganar y siempre queremos estar un poco más arriba y nuestras carteras cada vez más robustas, pero definitivamente tenemos que entender que así como hay meses buenos, hay meses malos y aceptarlos con la misma valentía con la que aceptamos Correcto. los meses de ganancia, porque cuando no se aceptan con valentía, lo que suele suceder es que me voy a vengar y es que yo no soy mal trader y voy a recuperar. Y chao, Respirar. cartera. Así es. La gente que nos ha escuchado, ¿dónde pueden seguirte para aprender? Obviamente lo dejaremos por aquí, pero ¿dónde pueden escuchar más de ti? En Instagram, TikTok, YouTube como el Trader Rolo. El Trader Rolo, perfecto. El Trader Rolo. Perfecto. Luego te pondremos todas tus redes por aquí. Claro que sí. Y de verdad que qué placer tenerte No, aquí. qué Ojalá chévere. hubiera más perfiles como el tuyo poniendo verdad en este sector tan bonito, pero a la vez tan destruido por aquellos que venden las papeletas de cómo hacerse rico rápido. Para eso estamos acá. y Ha yo sé que sido vamos a seguir de haciendo. verdad un placer y con ganas de hacer más cosas juntos. Muchísimas Un gusto, gracias. de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a ustedes que están viendo este podcast, porque de verdad que este tipo de iniciativas, con poder compartir aquí contigo, es lo que necesitamos realmente para hacer crecer nuestro ecosistema de verdad. Muchas gracias. Gracias.